pero pese a que como se va a aplazar matrículas y estamos acá medios cagados en todo eso, entonces no sabría si darles el sábado mismo, eso ya confirmamos después. O le aplazamos una semana más, es decir, tendríamos el lunes con ustedes y el martes con el otro grupo, para no cambiar de plataforma y todo, pero bueno, eso ya les confirmo a ustedes. Y por ende, como íbamos a tener unificada la clase el día sábado, es decir, ustedes que son 90 y el otro curso que son 70, prácticamente no iban a ingresar en una sola aula, entonces íbamos a buscar otra aplicación. Y sobre todo también tenía que darles la charla última que me habían pedido de que en realidad cómo estudias y motivación y esas cosas, creo que eran ustedes. Sí, ustedes eran porque el otro curso no me acuerdo si me pidió, pero ya le di. y, y entonces, esa charla la tendremos hoy, así que esta clase de aquí nos demoramos máximo 40 minutos. Y de ahí si la hora que sobra, pues me van a escuchar y ya. Y si no quieren escucharme, ya no mentira. Eso muchachos, continuemos ya. Ya llegamos a lo que era la hemostasia en sí, habíamos dicho que tiene cuatro pasos, como ustedes recordarán. Y esos cuatro pasos estaban dados principalmente por un primer paso conocido como la vasoconstricción, un segundo paso conocido como la hemostasia primaria, un tercer paso conocido como la hemostasia secundaria y un tercer paso conocido, bueno, un cuarto paso en este caso conocido como el sistema fibrinolítico. Y habíamos mencionado también que la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria sucedían a la par. Que también habíamos mencionado, habíamos comparado a la trombina como las mujeres y como algunos de aquí que son medios perros, por así decirlo, que prácticamente lo que hacían era combinarse funcionaba en varios lados, ¿ya? Como habíamos dicho, la trombina ayuda tanto a lo que es la activación de la cascada de coagulación e inhibe también a la activación de la cascada de la coagulación. Esta man hacía de todo, o sea, era como que doble cara. Ayudaba a que se coagule, pero también ayudaba y evitaba que se coagule demasiado. Y asimismo, esa trombina va a ejercer ese mismo efecto en lo que es este sistema fibrinolítico. Ya habíamos mencionado que los inhibidores naturales de la coagulación van a ser tres importantes, ¿ya? Hay más, pero los tres son los más importantes. Lo que es la antitrombina 3, ya les habíamos mencionado, el inhibidor del factor tisular y la proteína C y la proteína S. La antitrombina 3, prácticamente como su nombre lo dice, antitrombina, prácticamente esta va a ser la encargada de secuestrar a la trombina para que ésta ya no cumpla ninguna función, es decir, ya no esté de loca por ahí, por así decirlo, ¿ya? Una característica de esta antitrombina 3 es que necesita de una sustancia llamada heparina para funcionar. La heparina le ayuda a funcionar a esta sustancia y así prácticamente cumplir su función. Vamos al gráfico. Bueno, aquí tenemos la antitrombina 3 en amarillo y prácticamente estas moléculas, triangulitos por así decirlo, son prácticamente las moléculas de heparina o moléculas similares a la heparina que nuestro cuerpo los produce. Y estas moléculas similares a la heparina, como ya habíamos visto en enzimas y sustratos, lo que hacen prácticamente es unirse a la titrombina. Cuando esta titrombina se une a la heparina, esta se activa y al momento de activarse, pues activa como que otra partecita de su cuerpo, por así decirlo, para juntarse a la trombina y de esta manera inhibir a la trombina, ¿ya? Y por eso es que se conoce como antitrombina 3. Pero aparte de inhibir a la trombina, la antitrombina 3 también inhibe a dos factores importantes, importantísimos dentro de todo esto, que son el factor 9 y el factor 5 activados, ¿ya? Estos dos factores también son inhibidos por lo que es la antitrombina 3. Entonces también son importantísimos dentro de todo esto, ¿ya? En cambio, este del inhibidor del factor tisular, como su nombre lo dice, inhibe a la cascada de coagulación debido a que impide que este factor tisular liberado por el endotelio cuando está lesionado, como habíamos mencionado, se una al factor 7 y se activen y formen prácticamente el inicio de toda la cascada de coagulación por la vía extrínseca, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, este factor, que como les digo, principalmente ya secretan lo que son las células endoteliales, lo que hacen es inactivar al factor tisular 7 activado, o sea, inactiva ese complejo que era como que el iniciador de todo lo que era prácticamente la cascada de coagulación, ¿sí? Que también es importante acordarse dentro de todo esto, es importante también acordarse de lo que es la proteína C y la proteína S. ¿Por qué son importantes estas? Porque estas son
K dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de las concentraciones de vitamina K para su función. Y aquí también tiene como que una acción lo que es la trombina, es decir, estos de aquí, gracias a la trombomodulina, que es otra proteína que ayuda en todo esto de la regulación, esta trombomodulina lo que hace es captar a la trombina, o sea, le reconoce, le capta, se une, y al captarse esta trombomodulina en la trombina prácticamente, y la trombina se juntan, hacen prácticamente de activar a la proteína C. Y esta proteína C va y busca corriendo a lo que es su proteína S. ¿Y cómo es que le busca esa proteína S? O sea, para activarse y todo, lo que hace y necesita es prácticamente de vitamina K. Y por eso es que esta proteína S, para juntarse con su proteína C, su proteína C, para juntarse con esta proteína S, requiere de vitamina K. Y al juntarse estas dos, al activarse estas dos y formar un complejo conocido como complejo C y S, prácticamente lo que sucede es que se inactivan dos factores también importantes dentro de la cascada de coagulación, que son el factor 5 y el factor 8 activados. Ya, entonces aquí también vemos otro tipo de inhibición. Y hay una más, por ejemplo, el TPA, que ya les había mencionado antes. Este TPA, secretado por las células endoteliales, lo que va a hacer principalmente es activar el sistema fibrinolítico. ¿Quiere decir esto del sistema fibrinolítico? Activar la destrucción del cemento que habíamos hablado de la fibrina, que era como que el cemento que unía las plaquetas. Eso se va a destruir. ¿Y por qué se vaya a destruir? Porque ya el endotelio se reparó y entonces no necesita seguirse formando esa pared de ladrillos, por así decirlo, dentro de nuestro vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué más hace el endotelio para ya regresar todo a la normalidad, como estamos hablando ahorita? Prácticamente también secreta PGI2 y también lo que es óxido nítrico y adenosina difosfatasa. ¿Para qué hace esto el endotelio? Habíamos hablado que el endotelio y principalmente las plaquetas secretan lo que era tromboxano A2 para lo que era la agregación plaquetaria. Y asimismo, un familiar del tromboxano A2, otra prostaciclina, conocida como la prostaglandina o prostaciclina I2, esta en cambio es un inhibidor plaquetario. ¿Qué quiere decir esto? Que impide que las plaquetas se junten por sí mismas. Y lo mismo, el óxido nítrico cumple la misma función. Y la adenosina difosfatasa lo que hace prácticamente es transformar al ADP libre y así cuando ya lo transforma este ADP en ATP o lo degrada, prácticamente lo que hace es que ya las plaquetas no se conformen, es decir, ya no cambien su estructura para que éstas no se sigan pegando una con otra. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, no, valió madres. Listo, continuemos entonces. Luego de que ya en realidad se inhibió todo, es decir, ya dijeron, ya no se produzca más hemostasia primaria, ya no se produzca más hemostasia secundaria, listo, pues ahora lo que tenemos que hacer prácticamente es destruir, como les digo, espérenme, respondo un mensaje. Responde destruir lo que es prácticamente ya ese muro formado por las plaquetas y la fibrina, que ya lo hemos visto que son productos de la hemostasia primaria, la unión de las plaquetas, y de la hemostasia secundaria, lo que es la fibrina. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de un sistema conocido como el sistema fibrinolítico. Ya, este sistema es importantísimo. ¿Y cuál es el principal factor que va a participar aquí? Es otra rebelde, otra mujer, por así decirlo, ¿ya? Y este se conoce como la plasmina. El sistema fibrinolítico va a estar medido por la plasmina. Vamos a ver el gráfico de acá abajo, ¿ya? Prácticamente, como les decía, la cascada o la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria forman esto de aquí, que prácticamente es la unión de plaquetas con la fibrina y prácticamente hacen que esto no se sea desprendido por la fuerza de la sangre y sobre todo evitan que salga la sangre, ¿ya? Entonces eso es muy importante. ¿Qué más es importante de aquí? Pues prácticamente aquí, en este como que pared que se está formando, también se adosan otra proteína conocida como plasminógeno. Ya es como que le decoras a la pared o le pones piedritas en los ladrillos, entonces son esos plasminógenos, ya. Ese plasminógeno está normalito y todo ahí, gracias a que existe un
inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que esa enzima o esa proteína lo que hace es como que les está recubriendo, ¿ya? Entonces ahí y evita que estos manes se liberen de esto, ya es como su cárcel, entonces evita que estos manes se liberen, ¿ya? ¿Me cachan? Pero cuando ya llega la trombina, como les digo, esta trombina es una desgraciada, lo que hace es que en las células endoteliales de esta trombina hace que este inhibidor del activador del plasminógeno ya no se produzca, o sea, ya no esté dándose, ya, porque ya dice, hey, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Y entonces ahí se activa otra proteína, la que se conoce como el activador del plasminógeno, activador del plasminógeno tisular, conocida como TPA, ¿ya? Y este TPA y otras enzimas como la urosinasa y otras más ayudan prácticamente a que este plasminógeno se libere de su cárcel. Ya en este caso la cárcel era toda la fibrina y todo. ¿Y cómo se libera este plasminógeno de su cárcel? Pues rompiéndose, así como habíamos visto que la trombina se rompía, que la protrombina se rompía en trombina, que el fibrinógeno se rompía en fibrina. Aquí también el plasminógeno se va a romper en plasmina, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta plasmina? Es importante porque esta plasmina prácticamente lo que hace es que tiene un poder tan grande de liberarse, por así decirlo, que va rompiendo a la fibrina, es decir, empieza a destruir toda la fibrina, empieza a destruye como loca porque quiere escaparse, y al destruirse la fibrina, pues empieza a desprender como coagulitos en la sangre, ¿ya? Y se va. Y esos ya son como que desechitos en la sangre que ya no pasa nada. Luego de eso, pues la plasmina ya como se liberó de su prisionero, por así decirlo, que era la fibrina propiamente dicha, prácticamente queda libre en la sangre, ¿ya? Y al cuerpo nunca le va a convenir que tenga plasmina libre en la sangre, porque como les digo, no es como que, ay, sí, tú eres normal en la sangre, sigue nomás circula y circula normalmente. Así que el cuerpo produce otra proteína gracias al hígado conocida como la alfa 2 antiplasmina, ¿ya? Y esta alfa 2 antiplasmina, ¿qué hace? ¿Qué sucede? ¿Por qué se produce? Prácticamente lo que hace es capturar a la plasmina libre, es decir, a ese preso que se liberó prácticamente, es como el policía ya. Le captura esa plasmina libre y como le dice, ¿sabes qué? Esta cárcel de fibrina con plaquetas no fue lo suficiente para ti, así que vamos de nuevo, te llevo al hígado, ¿ya? Y les lleva de nuevo al hígado. Y en el hígado, otra vez esta plasmina se transforma en plasminógeno. ¿Ya? Y se vuelve a repetir el ciclo. Cuando otra vez exista algún tipo de lesión y otra vez se produzca lo que es hemostasia primaria, hemostasia secundaria, otra vez se coloca fibrinógeno aquí. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto y por qué hace esto el cuerpo? Porque prácticamente la plasmina es el que va a ayudar a destruir estas cadenas que le atan a las plaquetas y todo, y sobre todo ya prácticamente ayudan a destruir el coágulo. Y destruyen el coágulo porque, como les digo, no es que se pueda quedar un coágulo ahí siempre en cada vez que tengamos una herida, un coágulo. Cada vez que tengamos una herida, un coágulo para siempre ahí. No, porque a la final vuelvo a tener una misma herida por al ladito y se forma otro coágulo y chao, se tapó en el vaso. ¿Me cachan? Entonces, no. Lo que tiene que hacer siempre este hemostasia es, muy bien, se reparó el vaso, pues ahora tenemos que volver todo a la normalidad. Si nos acordamos del plomero, muy bien, reparé la fuga, ahora vuelvo a poner la pared como estaba, es decir, vuelvo a lucirle y todo como si nada hubiera pasado. Eso hace nuestro organismo. Ya se sanó el vaso, muy bien, ahora desaparecemos todo lo que utilizamos y hacemos como si nada hubiera pasado. ¿Sí? El TPA prácticamente ese está en el endotelio, es decir, el endotelio podía producir lo que era el TPA, ¿ya? Entonces era el endotelio también que lo producía y entonces este era como que ya se liberaba. Pero el endotelio necesitaba un estímulo para producir el activador del plasminógeno, que en este caso, como les digo, vuelve a ser la trombina. La trombina es como que la fuck gear de esta relación, que busca activar, busca desactivar y hace lo que ella quiera. ¿Sí? ¿Entendido, muchachos? Ya, listo. Ya habíamos hablado en clases. ¿Se escucha feo con eco? Confirmen para confirmar. Si es así, para cambiarme para conectarme directo al internet. No, todo normal.
Ya, bueno, si escuchan con eco, me avisan los demás para cambiarme, conectarme, coger el cable y conectarme directo al internet y no estar con wifi. Ya, continuamos. Ya habíamos hablado de algunas pruebas de laboratorio y habíamos mencionado principalmente a lo que era el tiempo de Duke o el tiempo de sangría y les había dicho que este tiene como que rangos y el rango más importante de todo este de aquí va a ser esto de que este tiempo de sangría debe ser menor a 8 minutos. ¿Cómo se mide este? Este se mide principalmente, como les decía, con una lanceta haciendo una pequeña punción en el lobulillo de la oreja. Y después se va seca, 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 hasta ver que ya prácticamente no sangre la oreja, por así decirlo. Esto de aquí lo que va a medir prácticamente es lo que se conoce prácticamente como la adhesión plaquetaria, es decir, la hemostasia primaria, y sobre todo cómo está el mecanismo de funcionamiento de la agregación plaquetaria dentro de tu organismo. Y este sí, sí se puede alterar, es decir, pueda que el tiempo de Duke sea más rápido, es decir, mejor dicho, más lento, 10, 15, 12 minutos. Y lo que hace prácticamente esto es demostrar que existe un proceso de trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Una disminución en las plaquetas, ¿ya? En el otro grupo me habían preguntado qué era la trombocitopenia idiopática y pues era una muy buena pregunta. La trombocitopenia idiopática consiste principalmente en cuando tu organismo empieza a destruir las plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sistema inmunológico empieza a captar a las plaquetas como sus enemigos, ¿ya? Y esto hace que disminuya el número de plaquetas y por ende hace que prácticamente el tiempo de coagulación sea mayor. Es decir, el tiempo que empiezas a sangrar, tu sangres y sangres más porque tienes menos plaquetas que reaccionen y se empiezan a juntar en el lugar de la herida. ¿En qué otros síndromes se ven? Pues bueno, también se ve la alteración hepática, es decir, porque el hígado no esté produciendo algún tipo de proteína. Y también se ve en lo que ya habíamos visto, en los síndromes de Bernard-Soulier, que habíamos dicho que era una deficiencia de la glucoproteína 1B, la tromboastenia de Glasman, que habíamos dicho que era un déficit en el complejo 2B3A, y también habíamos mencionado lo que era la enfermedad de von Willebrand, que prácticamente iba a ser lo que era una enfermedad en la que no se podían adosar las plaquetas al endotelio dañado o principalmente al factor de von Willebrand. Y por lo cual, cuando no se unían estas, prácticamente no había activación plaquetaria, ¿sí? Mejor dicho, no se agregaban, no sucedía nada del todo en la hemostasia. Eso era importante. Y es importante porque este tiempo de Douglas decía que prácticamente produce lo que son las hemorragias más conocidas como petequias o purpúreas. Las petequias son hemorragias aproximadamente de 1 a 2 milímetros de diámetro. Son esos puntitos negritos de aquí que ustedes están viendo en la fotografía. Esto de aquí. Y en cambio, las purpúreas son estas hemorragias producidas por esos problemas en la hemostasia primaria, pero que son mayores a 3 milímetros de diámetro. Como esta de aquí, por ejemplo, es una purpúrea. ¿Por qué se diferencian las purpúreas de lo que es los chupetones y esas otras cosas? Porque estas se dan principalmente a nivel de capilares sanguíneos. Y por eso es que se los nota más en la piel, ¿ya? Es como los viejitos cuando se les nota prácticamente esos puntitos morados en las manos y eso. Más o menos eso es una purpúrea, ¿ya? Pero eso, como les digo, puede ser por varias razones. Principalmente como las trombocitopenias es una de las principales, ¿ya? Otra prueba de laboratorio importantísima dentro de todo esto se conoce como la prueba del TTP. Y esta prueba del TTP, conocida como tiempo de tromboplastina parcial activada o de cefalina, lo que hace prácticamente es valorar la vía intrínseca de la coagulación. Ya habíamos visto los dos tipos de vía. ¿Ya? Esto normalmente debe ser en un valor o en un tiempo de 30 a 40 segundos, se considera normal. ¿Ya? Mayor a esto, pues es anormal y menor, bueno, no hay tanto problema, ¿ya? Pero, bueno, sí hay porque tiendes más a formar trombos, pero X, ya ahorita le estamos hablando de lo que tiendes a hemorragias prácticamente.
Ya, y prácticamente esto de aquí, esta vía se valora la vía intrínseca, es decir, se puede valorar las alteraciones o déficits que existan en ciertos factores. ¿Qué factores se ven prácticamente? El factor 11, el factor 9, el factor 10, el factor 8 y el factor 5, ¿ya? 11, 10, 9, 8, 5. Esos son los factores que se evalúa gracias a este TTP, que es importantísimo. Y también este TTP es importante porque con este se puede ver o clasificar a las hemofilias, ¿ya? ¿Qué es la hemofilia? Pues la hemofilia es una enfermedad genética heredada ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad se transmite principalmente gracias a las mamás, ¿ya? Vamos a dibujar al ladito. Recordemos que prácticamente las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿ya? En las mujeres, para tener hemofilia, significa que deben tener dañados sus dos cromosomas X, y ahí sería una mujer hemofílica. Que sí hay mujeres hemofílicas, sí hay, pero muy raro, ¿ya? Las personas que tengan dañados sus dos cromosomas X, prácticamente sería una mujer hemofílica. Pero mientras solo tenga un cromosoma X hemofílico y el otro sea sano, por en este caso, esa mujer no presenta hemofilia, sino que es una portadora de la enfermedad. ¿Y qué le hace o por qué es grave que sea portadora de la enfermedad? Porque puede transmitirle esta herencia a uno de sus hijos o uno de sus descendientes, debido a esto, y principalmente a los hombres, ¿ya? ¿Por qué a los hombres? Porque a los hombres prácticamente si se te daña un cromosoma X, es decir, si es que este ya es portador, no tienes otro cromosoma X que te ayude prácticamente a decir, ¿sabes qué? Solo sé portador y no tengas hemofilia, porque el otro cromosoma va a ser siempre Y, por eso es que nos caracteriza ser hombres en ese caso. Y esto nos da la característica de que la hemofilia sea como que más existan hombres hemofílicos que mujeres hemofílicas, ¿ya? Y por eso es que prácticamente no es como que existan hombres portadores, por así decirlo, sino siempre va a haber hombres hemofílicos, ¿ya? Y esto es importante, como les digo, porque la hemofilia siempre va a ser ligada a X, hablando de la hemofilia A y la hemofilia B. Y en cambio, la hemofilia C, esa va a ser autosómica recesiva, es decir, no es ligada al sexo, pero es también de origen genético, ¿ya? La hemofilia A y la hemofilia B tienen que ver con dos factores importantes. El uno es el factor 8 y el factor 9 de la cascada de coagulación, y por ende estos van a ser valorados por esta TTP. ¿Y qué es importante? O sea, verán, de esta hemofilia A y esta hemofilia B no se diferencian mucho clínicamente, ¿ya? Casi no hay mucha diferencia, pero sí a través de pruebas de laboratorio, entonces ahí se puede ver la deficiencia del uno y el otro. Y ahora, Diosito, si no tengo cómo hacerle una prueba de laboratorio, cómo valoro que tiene tu paciente, es muy, pero muy probable, o sea, no les digo que siempre, que ese paciente tenga hemofilia tipo A. ¿Por qué? Porque es la más común, es más común que la hemofilia B. ¿Ya? Entonces es como que ya por estadísticas, por estudios y todo, pueda que tu paciente, un 80%, por así decirlo, sea hemofílico A y no hemofílico B. ¿Ya? Pero siempre tienes que realizar estas pruebas para descartar todo, porque es como si, tiene daño en el factor 8, démosle factor 8 recombinante. Y no ha sido ese, ha sido el factor 9. Y entonces no serviría de nada tu tratamiento. ¿Por qué es mala la hemofilia? Porque la hemofilia tiende a formar hemorragias de la nada, ¿ya? Y sobre todo, o tienes alguna hemorragia, yo que sé, algún corte, algo, entonces tiende a no pararte la herida, no pararte la hemorragia, no para, y por lo cual, ende, podrías morir por desangramiento, por así decirlo, ¿ya? Porque no hay un sistema de coagulación adecuado que impida que la sangre siga saliendo por donde esté la herida. ¿Y en qué se diferencian de la hemofilia de A y B de la C? Que en la C prácticamente la hemorragia no es tan visible, ¿ya? Y no se forman hemartrosis en la hemofilia tipo C. ¿Qué es la hemartrosis? La hemartrosis es acumulación de sangre en lo que son las articulaciones, principalmente de las rodillas y de los codos. Esa es una característica clarísima que una persona presenta hemofilia cuando se acumula sangre en las articulaciones, es decir, en la cavidad sinovial. Y eso se da principalmente en la hemofilia A y en la hemofilia B, más en la A, ¿no?
¿Y qué más? Pues estas hemorragias y hematomas que se miden gracias a esto pueden ser de dos tipos, graves y no graves. Los menos graves son, por ejemplo, las hemorragias nasales, que a muchos de nosotros nos ha pasado, mejor dicho, aquí no le ha salido sangre por la nariz. A través de las encías, cuando estas se encuentran laceradas o algo, también se ha producido. A veces hay sangre en la orina, sí, no son perceptibles, solo son perceptibles a través de lo que es exámenes de laboratorio, porque la sangre, la orina sigue apareciendo amarilla o blanca, entonces no se la nota. Y también hemorragias subcutáneas, que prácticamente estos son los chupetones que les había mencionado. Así que no se hagan hacer chupetones. Es raro que un chupetón te mate, ¿no? Ya tendría que haber sido que se haya formado un trombo y todo y que tengas que ese trombo haya sido en alguna arteria principal y haya llegado al pulmón o al cerebro, entonces chagüitos, papá. ¿Ya? Y en las hemorragias y hematomas principalmente graves son cuando, como les digo, llegan al cerebro, a los ojos, a la lengua o debajo del suelo de la lengua, en el cuello, porque recuerden que el cuello tiene grandes cantidades de vasos, sobre todo la carótida, el yugular, entonces es como que chuta, madre, si llega al cuello estás medio cagado. En los antebrazos y los brazos también es peligroso tener hemorragias o hematomas. En los riñones mucho más porque esto produce hematuria. Esto sí ya le da un color rojizo a la sangre, diré a la orina, porque en realidad estás perdiendo gran cantidad de sangre, o en este caso glóbulos rojos. En el aparato digestivo ni se diga, porque prácticamente las hemorragias aquí puede significar dos cosas. Cáncer de estómago, úlceras de estómago, algún problema a nivel del tracto digestivo alto, o a su vez cáncer de colon o también algún tipo de parasitosis que esté afectando a la mucosa del colon. Entonces ya es un poco grave y tendrías que decir, chuta, ¿qué le está pasando o por qué está produciendo esta hemorragia? Entonces es como que de más de emergencia saber qué le pasa. Igual en la cadera es peligroso, igual porque hay articulaciones y todo, y sobre todo significa que en realidad hay algo que está pasando ahí. Y entonces algo está sucediendo en tu cadera o en los genitales, mucho más si es que se encuentran algunos tipos de hemorragias o hematomas, toca saber por qué se está produciendo, porque por ejemplo puede haber torsión testicular o que algún vaso de lo que es ahí se me acaba de ir, bueno, de lo que está llegando a los testículos, por ejemplo, en los hombres está como que destruido, lacerado o algo, entonces es medio peligrosito que te quedes sin irrigación tus testículos, en el caso de los hombres, o de las mujeres también en lo que es la irrigación de los labios mayores, menores, también es peligroso. El psoas es un músculo que igual es como que importante dentro de todos los músculos, igual que los gemelos y todo, y sobre todo porque por estos músculos pasa grandes vasos importantes para toda la irrigación de las extremidades, y entonces lo que pasa es que chuta, un vaso está alterado. Igual en los gemelos algún vaso está alterado, entonces es como que es importante, por lo cual toca estar pendiente de qué pasó o por qué se produjo ese hematoma, ¿sí? Y también lo que es prácticamente las articulaciones de la rodilla, codo y talones, porque prácticamente les digo que eso es acumulación de sangre en el líquido sinovial. Y eso no se debería dar, porque el líquido sinovial incluso es como que tiene su propia cápsula, y esta cápsula le impide que esté en contacto con lo que es la sangre y todo, y entonces lo que prácticamente estarías haciendo es contaminando, por así decirlo. Ya, entonces, bueno, o sea, no contaminando, pero sino que no es propio que haya sangre en el líquido sinovial, y por lo cual ese es un problema gravísimo que afecta principalmente a la motilidad. Porque recuerden que las articulaciones lo que ayudan es a movernos. Otro de los tiempos importantes, hombres también podrían. Sí, el músculo cremastérico prácticamente ayuda en el reflejo cremastérico y todo, y sí es importante en el sentido de eso, del reflejo cremastérico. Pero, o sea, cualquier tipo de hematoma que te aparezca, o sea, en cualquier lado, y que no tenga una explicación, es decir, ah, no, es que no me golpeé ni nada, es peligroso. Y entonces siempre debes consultar de por qué te produjo ese hematoma para que el médico te revise y todo. Entonces ustedes como que, ah, pero los lugares donde que yo les mencioné que son medios peligrosos, esos son como que de más urgencia ver en realidad qué le está pasando, ¿ya? El TTP, bueno, y el otro tiempo de importancia es el TP, que es el tiempo de protrombina. Este tiempo solo mides bien cortito, ya de 10 a 15 segundos. Estos tiempos sí se deben aprender, ya. Esto de 30 a 40, de 10 a 15. ¿Por qué? Porque si varía de estos valores, así sea 20 segundos, ya es como que existe un tipo de alteración. Ya no es como que, wow, va a variar un minuto o 2 minutos, no. Varía con poco tiempo de diferencia, entonces ya es que existe algún tipo de alteración. Y este tipo de TTP
bueno, del TP, perdón, que es el tiempo de protrombina, lo que evalúa es la vía extrínseca, es decir, alteraciones en el factor 7, en el factor tisular y en los dos factores de la vía común, que ya los habíamos mencionado antes, que son el factor 10 y el factor 5. Sí, que recuerden que eso era como que el tope, donde llegaban la vía extrínseca y la vía intrínseca, y llegaban y se juntaban el factor 10 activado con el factor 5 activado, y ahí iniciaba la vía común. ¿Por qué se puede dar un aumento en lo que es el tiempo de protrombina? Prácticamente se puede dar por déficit en lo que es la vitamina K, por antagonistas de lo que es la vitamina K, es decir, algunos fármacos que inhiben a la vitamina K, y también por algún tipo de enfermedad o alteración hepática, es decir, que el hígado esté fallando, no esté haciendo su trabajo el desgraciado, por así decirlo. Y un último tiempo que también es importante y dura de 18 a 25 segundos, se conoce como el estado, prácticamente el tiempo de trombina, o se conoce también como el INR, ¿ya? Y este INR es normal en una persona de 2 a 3 que debe salir, ¿ya? Pero en las personas prácticamente que ya tienen más de esto, sale mayor este INR, y esto prácticamente es una tendencia a lo que es formar hemorragias, ¿ya? ¿Qué evalúa esto? Pues evalúa la cantidad de fibrinógeno que existe en tu cuerpo o en prácticamente en lo que es tu torrente sanguíneo, y esto de aquí evalúa lo que es la vía común, ¿ya? ¿Por qué puede estar alterado esto? Pues puede estar alterado principalmente por algunos tipos de coagulopatía, es decir, tendencia a formar coágulos, por alteraciones hepáticas y por también puede ser por problemas genéticos. Ya, ese es el TT. Ya tenemos el TTP, el TP y el TT. ¿Sí? No, el 2 al 3 es una fórmula de esto del INR, ¿ya? Se calcula, por ejemplo, yo que sé, el paciente te salió 30 segundos, ¿ya? Y el TP normal, si se acuerdan, el TP normal era el de acá, prácticamente era de 10 a 15 segundos. Ese INR lo que hace es colocas aquí el TP normal y prácticamente ponle 15 segundos, que es lo máximo, como te digo. 15 segundos sobre 25 y calculas y te sale ya, yo que sé, 1 punto algo, ¿ya? Entonces significa que en realidad tienes tendencia a eso, porque el valor normal es de 2 a 3. ¿Sí? ¿Me cachan? O sobre todo, bueno, es una fórmula que de X a las finales. Después donde ver cuando ya vean hemorragias, cuando estén viendo, ¿cómo se llama la materia? Hematología. ¿Ya? Causas congénitas y adquiridas del sangrado excesivo, como les decía, puede haber problemas en lo que era los 4 pasos de la hemostasia. En la vasoconstricción, que está dado por las paredes de los vasos sanguíneos, en la hemostasia primaria, en la hemostasia secundaria o en el sistema fibrinolítico o el paso final de la hemostasia. Estos pueden ser de dos tipos, como ustedes pueden ver. Congénitos, que quiere decir que tiene que ver algo genético, es decir, que algún cromosoma, algún gen está dañado o alterado, o adquiridos, que quiere decir que prácticamente a través de lo largo de tu vida pudiste adquirir esa patología. Congénito, por ejemplo, en la pared de los vasos pueda que no se dé una correcta síntesis del colágeno. Y recuerden que les había dicho que el colágeno hace como que a las plaquetas les llama, ven, ven, come, come. Era como el alimento de las plaquetas, o sea, para que ustedes me entendían. Entonces, prácticamente si no hay esto, las plaquetas ya es como que chuta, no hay nada. ¿Y ahora qué hago? Ya, me cachan. Y esto se da principalmente en un síndrome genético muy conocido que se conoce como el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ya? En el cual las personas tienen como que, como no tienen mucho colágeno, incluso han visto que pueden doblar los dedos de maneras bestiales, o sea, wow, eso es bien raro, pero es como que producto de esto, de que no producen mucho colágeno, ¿ya? Y adquiridos, que puede haber alteraciones en los vasos, la deficiencia de vitamina C, sí, otra vitamina importante, produce principalmente lo que se conoce como escorbuto, que ya después el sábado que veamos vitaminas lo hablaremos un poco más, pero este escorbuto lo que hace principalmente es que los vasos se vuelvan más frágiles, ¿ya? Y el exceso de corticoides también. Los corticoides son sustancias que ayudan principalmente en la inflamación y todo, y entonces un exceso de esto que también se da, muchos abusan de los corticosteroides, incluso los fisicoculturistas y eso, entonces también hace que tus vasos sanguíneos tiendan a no reaccionar correctamente a las heridas, ¿ya? Y en las plaquetas, pues sí, todos los déficits que ya habíamos hablado y que no voy a volver a mencionar por cuestiones de tiempo. Y también lo que son los antiagregantes plaquetarios, como ya habíamos hablado, y uno de los más importantes de estos antiagregantes plaquetarios y más conocido por todos ustedes,
que va a ser el ácido acetilsalicílico o también conocido como aspirina, ¿ya? También se puede dar porque las plaquetas no estén formándose correctamente al desprenderse de los megacariocitos o por el sistema inmunológico, como les había hablado de la trombocitopenia idiopática, que prácticamente tiene que ver con una destrucción excesiva de las plaquetas a nivel del torrente sanguíneo. En la coagulación sí puede haber déficit de algunos factores, como habíamos visto prácticamente en lo que son las hemofilias, o a su vez también puede haber déficit de algunas vitaminas en el caso de lo que son adquiridas, como la vitamina K, y por lo cual no se activan los factores dependientes de vitamina K, o por dar algunos anticoagulantes parenterales, como es la heparina. Ya bueno, hay diferentes tipos de heparina, ¿no? Heparina no fraccionada, de bajo peso molecular, heparina ¿cómo es? Moléculas similares de heparina. Todas estas pues prácticamente son anticoagulantes parenterales. ¿Qué quiere decir parenterales? Que se los da prácticamente por vías que no tienen que ver la vía oral, ¿ya? Es decir, no le das a través de la boquita que llega al estómago. Y las vías orales pues prácticamente por algunos fármacos que son antagonistas de la vitamina K, por ejemplo la warfarina, ¿ya? Igual ese también es otro anticoagulante y otros más, ¿ya? Y también por algunos tipos de enfermedades hepáticas y por una enfermedad también conocida por como coagulación, ¿cómo es? Coagulación intravascular diseminada, que eso también es como que tiendes a formar émbolos, ¿ya? Y eso se lo ve también incluso algunas embarazadas, después de dar a luz, la placenta tiende a formar estos émbolos en algunas, entonces es medio gravecito eso cuando se disemina, ¿ya? O por rupturas de huesos y todo eso también se puede dar esta coagulación intravascular. Quiere decir esto que prácticamente se forman coágulos sin que exista la lesión de un vaso sanguíneo propiamente dicho. Y la fibrinolílisis, pues prácticamente puede que esta fibrinolílisis, es decir, la destrucción de este sistema fibrinolítico, no se esté dando el adecuado porque no haya antiplasmina. Recuerden que esta era la que capturaba la plasmina y por lo cual esta plasmina empieza a destruir todo como estúpida. O a su vez también porque no haya un inhibidor activador del plasminógeno y por lo cual este también se empiece a destruir como estúpido, ¿ya? O porque sí, a veces también se necesita dar fármacos porque no existen estos procesos inhibitorios, entonces te puede dar como que el proceso fibrinolítico. Y hay fármacos como el TPA, que en realidad, como le digo, también se produce en el endotelio, pero también se lo puede dar de manera sintética, por así decirlo. La urosinasa y la streptosinasa, que también son como que enzimas que ayudan en esto. ¿Ya? Repitiendo todo, ya prácticamente para acabar, los trastornos hemorrágicos, la hemorragia primaria, como les decía, principalmente son peptíqueas, como podemos verles aquí, y las purpúreas, ¿ya? También en las hemorragias primarias, también se puede dar por alteraciones de las plaquetas en las epistasis o en los sagrados por la nariz, y en las hemorragias digestivas, prácticamente las que se dan por diabetes, que digo, por gastritis o por úlceras o cáncer de estómago y todo, prácticamente son hemorragias del tipo digestivo. Y también se dan en las hemorragias menstruales prolongadas. Es decir, en las mujeres, cachín, o sea, esas mujeres tienen pactos con el diablo. Sangran por tantos días y no mueren. Eso solo son cosas del diablo, amigos. Imagínense, vuelta en cambio, una mujer que ya si las mujeres sangran por 5 días, 4 días, por tiempo consecutivo y no mueren. Imagínense una mujer que sangre por 7, 8, 10 días prolongadamente y siga sin morir. Eso significa que solo tiene un pacto con el diablo. Nosotros ni bien nos cortamos ya y casi nos estamos muriendo los hombres ya con un solo cortecito. En cambio, las mujeres sangran, 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 sangran y siguen como si nada. Eso solo es de criaturas del diablo, amigos. Nosotros como somos criaturas del Señor, no nos pasa eso. Bueno, aquí en la imagen también lo que vemos son esas peptíqueas que les digo que no solo se forman a través de la piel, sino a través de todos los epitelios. Y en el caso de aquí estamos viendo en el epitelio lo que es prácticamente las peptíqueas en el colon digestivo. Y esto también es una característica. A veces se da esto por un parásito, que no me acabo de recordar el nombre, que se me fue ahorita el nombre del parásito, pero también produce este tipo de peptíqueas, ¿ya? Y eso es importante, sí, porque estas hemorragias peptiquiales están explicando algo que algo está sucediendo, ¿ya? Principalmente, como les decía, también estos pitiques se producen por trombocitopenias y en el colon se los nota de mucha manera. Y otras hemorragias como esta hemorragia de aquí en el cerebro es muy peligroso que te dé una hemorragia porque recuerden que el cerebro es como que el órgano más sensible, las neuronas son las partes más sensibles de nuestro cuerpo y entonces al empezarse a morir una partecita de tu cerebro, es decir, de tus neuronas, del encéfalo en propiamente dicho, lo que hace es prácticamente que todo se empieza a necrosar y eso te lleva prácticamente a la muerte porque un cerebro que empieza a necrosarse es chao papá, chao papá. ¿Sí?
Entonces, por eso es que las hemorragias son a veces peligrosas de acuerdo al órgano en el que estén. Como yo mencioné, el cerebro es uno de los órganos más peligrosos que le dé hemorragia. Y la hemorragia sí da en el cerebro. También tenemos las secundarias, principalmente las hemartrosis, que les decía que era la acumulación de sangre en la cavidad sinovial, como están viendo aquí ustedes aquí en la imagen, y también los tipos de hemofilia, que prácticamente la hemofilia evita que se forme el coágulo y por lo cual sigue sangra más de lo normal, porque la herida no está coagulando, ¿ya? Y los hematomas y las equimosis prácticamente se dan por destrucción de grandes cantidades de vasos, por ejemplo, en los golpes, o sea, como los hematomas, los moretones, los chupetones, todo eso son ejemplos de equimosis y hematomesis, ¿ya? Que prácticamente esos son golpes. Principalmente a los chicos mandarinas, ya saben que si las mujeres les pegan, están produciendo hematomas y prácticamente a veces son medios peligrosos porque es como que sangre que está destruyendo y coagulada en todo tu tejido, prácticamente en el tejido y en la piel. Las mujeres son muy agresivas, amigos, cuídense. Vamos a hablar de la trombosis ya para acabar este tema y iniciar con el otro. La trombosis, en cambio, es... ¿Qué problema? Si nos pegan es por su bien. ¿Qué problema, Alex? No me escribes y ahí te veo. Ja. Mijo, si te pegan a ti. No entendí eso del segundo caso. Ya, X me avisa. Escribe mi técnico. La trombosis, en cambio, es lo contrario a lo que venimos viendo. Es decir, en cambio, aquí la persona tiende a formar coágulos de la nada. Es decir, que empieza su sistema, su cascada de coagulación de la primaria, secundaria, a activarse. Sin que exista una ruptura, es decir, sin que exista un estímulo previo. Y eso se conoce como trombosis. Y esto es importante porque a mí en primero no me habían dado y yo dije, chuta madre. Y después me dijeron, escriba la cascada de Virchow. Yo sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y en realidad la cascada de Virchow o la triada de Virchow yo creía que era algo del hígado, les juro, o sea, era bien estúpido en ese tiempo también. Pero en realidad esta triada de Virchow lo que explica es las causas que pueden dar la trombosis, ¿ya? Y nos dice principalmente que la trombosis se puede dar por tres causas y por lo cual prácticamente estarías formando lo que es esta tendencia a formar trombos, ¿ya? Cuando sufre, a ver, déjame ver tu pregunta, amigazo. Ah, la coagulación de segundo grave. Ah, la del cerebro. Es que la del cerebro te digo que tiene que ser inmediato. Como que la, la atención quirúrgica ya, porque todo se resuelve por cirugía y todo, principalmente en este caso. Pero por eso es que las hemorragias cerebrales muchas veces acaban en un cuadro fatal, ya, porque es como que es tan rápido. De hecho, las neuronas, sin un adecuado flujo de oxígeno y de nutrientes por más de 5 minutos, empiezan a morirse. Son las células que no resisten nada, son las más débiles de nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿ya? Entonces empiezan a morirse, ¿sí? Y entonces es como que ya, si tienes una hemorragia, tienes que tener alteración así rapidísimo, atención, si todavía el paciente está vivo, porque ya te digo que a veces la zona del cerebro o la hemorragia es tan intensa, tan grave, principalmente, por ejemplo, en los traumas, en algún accidente de tránsito y todo, que prácticamente la sangre llega a acumularse en la cavidad intracraneal y esa sangre empieza a destruir el parénquima, en este caso el parénquima cerebral, que en este caso son todas las neuronas que empiezan a podrirse, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, el tejido cerebral es el tejido más susceptible a daños y más susceptible a la falta de oxígeno y glucosa. ¿Ya? Entonces es como que si no hay oxígeno y no hay glucosa, debido a que la sangre se está regando como estúpida, por así decirlo, en el cerebro, prácticamente lo que hace es esto empezar a morir, 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 morir. Y sin cerebro, prácticamente una persona X no vive para nada, porque el cerebro te regula todo, o sea, hasta lo que estoy hablando ahorita está regulado por el cerebro, lo que respiras está regulado por el cerebro, lo que late tu corazón está regulado por el cerebro, todo regula tu cerebro. Para todo tiene tu cerebro una parte específica, para el habla, para la motilidad, para abrir y pestañear, para todo hace tu cerebro las funciones. Hasta para secretar moco, saliva y todo, tiene que tu cerebro estar enterado de que tus órganos están secretando eso.
Entonces es peligroso, ¿ya? La trombosis, como les digo, se da principalmente por esta triada de Virchow. Esta triada de Virchow es muy importante, como les digo, porque a mí hasta a mí me tomaron y yo no me acordaba. Entonces era de esto de la se da principalmente por esto, ¿ya? La lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anómalo. Todos estos tres son los tres factores que pueden producir o que hagan que una persona sea más propensa a formar trombos, ¿ya? Esto de la lesión endotelial es muy fácil de entenderlo porque prácticamente significa que el endotelio se está dañando sin que exista alguna herida, ¿ya? ¿Y cómo se puede dañar el endotelio? Pues se puede dañar a través de procesos conocidos como la hipercolesterolemia. ¿Qué es esta hipercolesterolemia? Es un aumento del colesterol. Quizá ustedes aún no aprendan, o muchos de los que estén aquí ya quizá escucharon del LDL y el HDL. El LDL, recuerden que siempre esto de LDL significa diablo, ya, en inglés, devil, ya. Y el HDL, que significa el angelito, ya, un height por ahí, ya. El LDL siempre va a ser considerado el colesterol malo, ya. Y en la hipercolesterolemia, prácticamente lo que aumenta en sangre es la cantidad de LDL. Que ustedes ya después, ya, sí, la L de Lucifer también puede ser, ya. Prácticamente la LDL, como les digo, el LDL aumenta en grandes cantidades en lo que es el torrente sanguíneo, por lo cual este tiende a oxidarse y pegarse a lo que es el vaso sanguíneo, es decir, al endotelio, a la capa endotelial. Y al pegarse a la capa endotelial, prácticamente activa un proceso inflamatorio y todo, y el endotelio se muere. O sea, no es como que se muere propiamente dicho, sino que es como que chuta, algo me está aplastando, ayuda, auxilio, ya. Entonces activa todo un proceso de todo lo que es nuestro cuerpo, llama macrófagos, llama a todos, y esto llega a formar un proceso conocido como ateroesclerosis, ya que en realidad es una formación de una placa de cúmulos de todo este LDL oxidado, que los macrófagos lo comen y al fin se une más fibrina, es decir, se empieza a formar todo el proceso de coagulación con los LDL oxidados y los macrófagos, ¿ya? Y esto es malo porque esto de aquí lesiona el endotelio y sobre todo hace que la sangre tenga un flujo turbulento. Recordemos algo, ¿ya? Vamos a dibujarles. Este es un vaso sanguíneo. Uy, chicas, amigos, disculparán, este vaso sanguíneo está medio curvo. Ya, este es un vaso sanguíneo. La sangre, eso ya ustedes lo deben haber aprendido, siempre debe correr de forma laminar. ¿Qué quiere decir esto de laminar? En línea recta. Es como un carro, ¿ya? En una autopista a 100 kilómetros por hora, en esas que no hay baches ni nada, un carro va rectito y flechado y no le detiene nadie. Así mismo es la sangre, va rectita y flechada siempre, siempre, y siempre es como que ella estuviera su autopista sin nada. Pero pónganse que un día a alguien se le ocurrió crear un chapamuerto en esa autopista, ¿ya? Y ese carro no sabía que había ese chapamuerto y no frena. ¿Cómo es que ese carro hace? Pues prácticamente llega al chapamuerto y brinca. Y ustedes alguna vez cuando han estado en un carro han visto cómo brinca, no brinca feazo, ¿ya? Ese brinco que da tiende prácticamente que a la sangre que está circulando ya no vaya de forma laminar, sino prácticamente vaya de forma turbulenta, ¿ya? Y esa turbulencia que forma la sangre tiende a formar trombos, ¿ya? Eso es otra, por ejemplo, eso del flujo sanguíneo anómalo que están viendo acá abajo, por eso digo que todo está relacionado para formar trombosis. Ese flujo sanguíneo anómalo que se está formando también va a tender a formar trombosis, ¿ya? Y una de las características para que se dé esta turbulencia que les estoy diciendo es la ateroesclerosis, que se produce principalmente por un estado de hipercolesterolemia. Y por eso es malo tener demasiado colesterol malo, o sea, Lucifer, como dijo el Mateo, en tu sangre, ¿ya? Y este se da principalmente porque, por muchos factores, incluso por comer muchos carbohidratos, azúcares, y iniciar con un proceso de diabetes, ya tienes más propensidad a tener hipercolesterolemia. La obesidad, el sobrepeso, más probabilidad de tener hipercolesterolemia. Esos que comen y no engordan, también amigos, porque igual estás comiendo full grasas y todo y quizás no estés cuidando bien tu alimentación, ¿ya? Entonces eso es mucho ojo, porque les digo que la hipercolesterolemia es muy, pero muy peligrosa, ¿ya? Asimismo tenemos el estado de inflamación. ¿Qué quiere decir esto de la inflamación? Pues prácticamente que algunos vasos tienden a inflamarse. Sí, el sistema inmunitario también sí ataca a los vasos sanguíneos. Ya, imagínense, eso cuando los vasos sanguíneos son atacados por el sistema inmunitario, se conoce como vasculitis, ¿ya? Y adivinen a quién le da más vasculitis en la vida.
¿O a quién le ataca más el sistema inmunitario? Pero solo adivinen. No, a los hombres no. Muy bien, Alejo. A las mujeres. Es que esas mujeres, les juro, o sea, ya no solo pelean con nosotros, o sea, ya se cansan de estar peleando con nosotros, ya que nosotros no le hacemos caso, que tanto les gusta pelear a las mujeres, que se empiezan a pelear con ellas mismas, ¿ya? Entonces se empiezan a pelear con ellas mismas. Y cuando se empiezan a pelear con ellas mismas, porque ya les digo que esas mujeres son como que bien peleonas para todo, y prácticamente empiezan a pelearse con ellas mismas y empiezan a destruir lo que a ellas mismas les sirve. Y es por eso que las enfermedades autoinmunes tienen más prevalencia en las mujeres. Sí, sí les da a los hombres, no es que no les da, pero tiene más prevalencia en las mujeres, ¿ya? Entonces a las mujeres siempre les va a dar estas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Porque, como les digo, son peleonas para todo. Siempre buscan pelea de todo. Entonces, ya como nadie les hace caso, ya los hombres se cansan y todo, pues se empiezan a pelear con ellas mismas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la vasculitis, son enfermedades autoinmunes que tienen más predominio en las mujeres, ¿sí? Porque, ya les digo, son peleonas para todo. Entonces, aquí también se quieren pelear. Y esto es otra destrucción de vasos sanguíneos que prácticamente también lo que hace, o mejor dicho, o también esta inflamación que dan los vasos sanguíneos, bueno, la vasculitis es destrucción de vasos sanguíneos, entonces tiende también a formar lo que son hemorragias y pequiques y eso. Pero en la inflamación hay un paso de la inflamación normal, es decir, cuando te duele algo, que se llama éstasis, ¿ya? Y esta éstasis es un encharcamiento de los glóbulos rojos, es decir, que de esta velocidad que iban a 100 kilómetros por hora, lo reducen a un 40, 50 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces esto también tiende a que se formen estos coágulos, ¿ya? Cuando existe una inflamación prolongada, porque normalmente debería suceder eso en un proceso inflamatorio, pero cuando ya es prolongado, esto se agrava más, ¿ya? Este estado de hipercoagulabilidad prácticamente tiene que ver con factores de que activan todo el proceso de coagulación de la nada, ¿ya? Y esto puede ser heredado también cuando no existen, por ejemplo, los procesos antifibrolíticos que habíamos hablado, de la antitrombina 3, o no existe proteína C y S, o no existe factor inhibidor del factor tisular. Todo eso prácticamente también da a que la sangre tienda a coagularse, ¿ya? O algunas patologías como el cáncer, también prácticamente un cáncer diseminado, es decir, que ya ha hecho metástasis y todo, también produce este estado de hipercoagulabilidad. Y bueno, eso del flujo sanguíneo anómalo, como les digo, todo este triada está relacionado, es el éstasis prácticamente, que sí, se ve éstasis transitorio en lo que es la inflamación, y también se ve ya un éxtasis más prolongado que puede producir coagulación en lo que es la fibrilación auricular, es decir, cuando tu corazón no está funcionando como debería funcionar, y por lo cual principalmente son en valvulopatías, ¿ya? Las valvulopatías, tu corazón no funciona correctamente. Ya en cuando también estás reposando o estás como ahorita nosotros en cuarentena, solo acostado en la cama, prácticamente también tiende a formar eh, prácticamente estos procesos de coagulación, ¿ya? Y la trombosis es mala porque forma trombos y estos trombos taponan arterias, taponan venas e impiden que ciertas partes de nuestro organismo reciban la correcta irrigación, ¿ya? Y adivinen cuál es el órgano que le encanta llevarse los trombos. Solo adivinen. Nadie. Puta, amigos. Puta, amigos. Otro curso me respondió enseguida. No, Emily, no. Yo, pues, ¿quién más? Estás full bien. Es el pulmón. El pulmón es el que le encanta llevarse los trombos. Y por eso es que muchas veces han escuchado la tromboembolia pulmonar, ¿ya? Porque los trombos prácticamente siempre van a pasar a ir a oxigenarse y toda la sangre, entonces tiende a taponar las arterias y venas pulmonares, ¿ya? Y esto prácticamente es que forman estos émbolos en el pulmón. Y también no es que solo se forman de los glóbulos rojos, no, los émbolos también hay émbolos de grasa, émbolos de aire, que en fin, eso ya lo verán con más tiempo cuando ustedes vean patología de esto. Pero ya siempre el órgano que tiende más a formar trombos, o mejor dicho, que los trombos tienden más a irse, van a ser siempre el pulmón. El cerebro y el corazón tienden más a formar placas ateroscleróticas, es decir, esto del colesterol malo y el colesterol bueno tiene que ver mucho con el cerebro y el corazón, sí, porque ahí si se forman estas placas ateroscleróticas estás cagado, amigo, porque te produce una isquemia cardíaca o te produce también un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular y chao, papá.
Aquí vemos algunos tipos de trombos. En este caso, en la imagen de aquí estamos viendo un corazón y vemos trombos murales, que significa que prácticamente en las paredes del ventrículo se ha formado estos trombos y por lo cual pueda que te produzca lo que es prácticamente un infarto ya. Y prácticamente estos trombos murales se producen por algunos tipos de valvulopatía, es decir, que tus válvulas cardíacas no estén funcionando correctamente. O por fibrilación auricular también se llegan a formar estos trombos murales y te producen daños en el corazón. Y en la imagen de acá vemos otros tipos de trombos, que son trombos laminados, y esos trombos laminados que les encontramos aquí prácticamente son en los aneurismas, y en el caso de aquí estamos viendo en un aneurisma aórtico, ¿ya? Esos aneurismas son prácticamente que las arterias pierden su forma normal, ¿ya? Y se empiezan como que a englobar. Y como se engloban, prácticamente significa que la sangre entra ahí y es como que un charquito. Entonces, para volver a salir de ahí, es como que se empieza como que a activar sus procesos de coagulación en sí mismo y tiende más estos aneurismas a formar trombos, ¿ya? ¿Cómo tratas un aneurisma? Pues prácticamente por cirugías, amigos. Y esto de aquí, bueno, esta imagen que ustedes están viendo aquí, esta disección, es prácticamente de la aorta abdominal, que es una que tiende mucho, mucho, mucho a formar trombos. También la aorta torácica y esas son las que más tienden a formar trombos, ¿ya? La aorta, siempre la aorta. ¿Por qué la aorta? Porque es la arteria como que la madre de todas las arterias. Entonces trabaja full, mi amiguita también. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido todo?